La ciudad de Nueva York es la más rica del mundo y una de las más importantes. Es el centro financiero del mundo, donde viven más de 10 millones de personas en Wall Street y es el motor económico de Estados Unidos. Aquí se ha generado una riqueza sin parangón y es el hogar de casi 200 multimillonarios y de las familias más poderosas del mundo. Pero por primera vez en la historia, la ciudad de Nueva York se enfrenta a su declive. Estos últimos años han traído una serie de problemas catastróficos derivados de la pandemia digital y una serie de problemas financieros que tiene Nueva York. Nueva York se ha convertido en una ciudad absurdamente cara, asfixiada por la delincuencia y la pobreza, y es un lugar terrible para las personas que buscan el sueño americano. Gracias a los precios astronómicos aquí, tener una casa, un coche y una familia es un privilegio reservado solo para los ricos. Como consecuencia, todos estos problemas están llevando a Nueva York a perder el título de centro financiero del mundo, a ser una ciudad de menor importancia y una ciudad en declive. En 2021, Nueva York sufrió una pérdida de población de casi 400.000 personas. Aunque cualquiera pensaría que esto es principalmente gracias a las pérdidas causadas por la pandemia, la razón es una inmigración masiva. Es la primera vez en la historia que Nueva York ve emigrar a casi 1.000 habitantes al día. En este video analizaremos por qué el símbolo del capitalismo y las oportunidades está viendo su fin. La ciudad de Nueva York fue una de las más afectadas por la pandemia. Esta es la mayor caída vista en su historia, mucho más que la caída en la recesión de 2008 de menos del 1%. Esta crisis económica durante la pandemia fue un desastre. Al comienzo de la pandemia, 1 de cada 3 trabajadores había perdido su empleo, y esta cifra aún no se ha recuperado. Se calcula que 1 de cada 10 trabajadores sigue en paro. La raíz de este caos en el mercado laboral fue gracias a las quiebras de la noche a la mañana. Aquella oleada de turistas y consumidores en Nueva York desapareció gracias al confinamiento y al miedo que tenía la población a contraer el virus. Las industrias más afectadas aquí fueron las del entretenimiento y la hostelería, pero también otros servicios profesionales. Imagínese que, de la noche a la mañana, millones de personas fueron despedidas y se encontraron atrapadas en la ciudad más cara del mundo. Así es. Nueva York es actualmente la ciudad más cara del mundo, junto con Singapur. Por poner un par de ejemplos, el alquiler medio de un apartamento de un dormitorio es de casi $4,000 al mes. Y si no tienes dinero para vivir en el centro, en las afueras de la ciudad, pagarías casi $3,000 al mes por el mismo apartamento. Por no hablar de la compra. El precio del metro cuadrado en el centro de Nueva York es de casi $15,000, mientras que en las afueras de la ciudad es de casi $10,000. Y si decides llevar a tu pareja a una cena para 2, te costaría $100 en un restaurante normal. Y ojo, sin incluir los gastos de alcohol y propinas, porque en Nueva York, de media, una copa de vino cuesta unos $12. Así que imagínate lo terrible que sería si de repente te quedas sin trabajo. Los únicos que se beneficiaron de esta crisis fueron los ultra ricos y la gente que podía hacer el famoso teletrabajo. En este caso, las personas que podían hacer teletrabajo normalmente pertenecían al sector financiero o a otros servicios profesionales y tenían salarios altos. Pero este mismo teletrabajo fue una de las causas de la caída de Nueva York. La digitalización cambió por completo la situación de Nueva York. Antes, millones de inmigrantes de todo el mundo emigraban a Nueva York solo para vivir en la tierra de las oportunidades. Para poder disfrutar de estas oportunidades, era un requisito vivir en la ciudad y poder llegar al trabajo. Pero ahora que la digitalización no exige la presencia física en el trabajo, la ciudad de Nueva York perdió su atractivo. Es decir, imaginemos que la ciudad de Nueva York ha sido el motor económico de todos los Estados Unidos y es la capital financiera del mundo. Aquí hay gente que gana millones de dólares al año. El salario medio, para que te hagas una idea, en la ciudad de Nueva York después de impuestos es de casi $6,000 al mes. Pero ahora que la digitalización ha cambiado todo el panorama profesional, la gente puede ganar el mismo sueldo pero trabajando en una ciudad mucho más barata. Y eso es exactamente lo que ocurrió durante la pandemia. La gente prefirió irse de Nueva York a ciudades del mismo estado o de otro para vivir en un piso mucho más barato, más grande y más cerca de la naturaleza. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Tampa, Florida, el alquiler en el centro de la ciudad para una persona es de $2,000, casi la mitad que en Nueva York. Si quisieras comprar un apartamento aquí, pagarías casi $4,000, casi la cuarta parte que en Nueva York. Además, los gastos comunes y de ocio en Florida son de media la mitad que en Nueva York. Y en Florida puedes disfrutar del buen tiempo y de las zonas verdes.
Aquí la idea de tener una familia y todo el sueño americano es mucho más realista que en Nueva York. Otro efecto de la pandemia que provocó una gran migración fue la seguridad. Como ya he mencionado, la pandemia causó un miedo terrible en la ciudad. Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, y la gente está muy cerca unos de otros. Así que la gente tenía miedo de infectarse hasta el punto de que no querían vivir en edificios porque pensaban que la misma ventilación era la fuente de contagio. Durante la pandemia, la delincuencia se disparó en Nueva York, a pesar de que había disminuido en las 2 últimas décadas. Durante la pandemia, la delincuencia se disparó debido a la difícil situación económica de los más pobres. Por lo tanto, este fue otro motivo que hizo que la gente abandonara la ciudad para irse a otros lugares. Pero la última razón que causó una gran migración de la ciudad de Nueva York fueron los impuestos y el hecho de que la ciudad está en bancarrota. La ciudad de Nueva York tiene los impuestos más altos del país. Una de las ventajas de Estados Unidos es que cada estado puede tener sus propios impuestos. Y en el caso de la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York tiene los impuestos más altos de todo Estados Unidos, incluso más altos que California, mientras que estados como Texas y Florida cobran casi la mitad en impuestos que Nueva York. Pero esto es a nivel estatal. La ciudad de Nueva York impone sus propios impuestos, lo que eleva aún más este nivel. Hay impuestos adicionales a los impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ventas, y otros tipos de impuestos a nivel de la ciudad. Por ejemplo, una persona que gane $100,000 en la ciudad de Nueva York tiene que pagar más del 31% en impuestos, recibiendo $68,000 en su bolsillo. Mientras que en Florida pagaría un 22% en impuestos, lo que equivale a casi $10,000 más después del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, es obvio que la gente que puede trabajar desde casa dejaría Nueva York para vivir en Florida. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué son tan altos los impuestos en la ciudad de Nueva York? Pues resulta que tanto la ciudad como el estado de Nueva York están al borde de la quiebra. El estado de Nueva York es uno de los más endeudados de todo el país. Pero cuando llegó la pandemia, esta deuda se disparó a un récord nunca antes visto de casi $1,000 millones. Y debido a las repercusiones permanentes de la pandemia, se prevé que la deuda siga aumentando en los próximos años. Demos un paso atrás. La ciudad de Nueva York tiene los impuestos más altos del país, y a pesar de ello, también tiene una deuda gigantesca. Y la gran pregunta aquí es, si Nueva York tiene impuestos tan altos, entonces ¿por qué el gobierno de Nueva York necesita pedir dinero prestado? La razón es pagar el déficit público. Nueva York tiene un déficit crónico desde hace años. Así que para pagar tanto déficit, el gobierno de Nueva York tiene que pedir dinero prestado, lo que a su vez hace que los impuestos sean aún más altos. Reflexionando un poco sobre la historia de Estados Unidos, la razón por la que Nueva York atrajo a tantos inmigrantes de todos los rincones del mundo fue debido a las oportunidades económicas. Una de las primeras vistas que vieron estos inmigrantes fue la famosa Estatua de la Libertad, la estatua que simboliza la oportunidad, la libertad y el progreso en las tierras americanas. En la ciudad de Nueva York, la gente podía encontrar trabajos bien remunerados, disfrutar de un alto nivel de vida y también de las infraestructuras que ofrecía la sociedad. Pero la pandemia puso de manifiesto los grandes problemas que tiene Nueva York, que no pudo resistirla. Ahora la ciudad está viendo una emigración masiva de personas y empresas que contribuyen a la ciudad con sus impuestos. Este es, por desgracia, el principio del fin de Nueva York. El proceso de cambio ya ha comenzado, y tardará años en completarse. Pero el poder económico que tenía Nueva York pertenece ya al pasado. Esto me lleva a preguntarle, ¿qué ciudades cree que se convertirán en los nuevos motores de la economía estadounidense? Gracias por vernos. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para recibir más contenido como este.